¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando QR por Bravo TV en vivo. Bienvenidas, bienvenidas. Bueno, hace minutos terminó la cadena nacional que el presidente Javier Milei grabó cerca de las 6 de la tarde. En este momento está en viaje hacia Paraguay a un encuentro de la CEPAC, pero nos dejó el mensaje por cadena nacional que oficia de presentación del presupuesto 2026. Nos vamos a ocupar de analizar todo lo que dejó ese mensaje del presidente, que muy sucintamente creemos, solo para romper el hielo y comenzar la charla, dos destinatarios concretos. Uno, los mercados, los agentes económicos, el Fondo Monetario, acreedores, y dijo, tallado en piedra está el modelo económico, el plan económico o este presupuesto basado en el equilibrio fiscal. Tallado en piedra, es decir, no se modifica ni a palos. Después habló de buscar consensos, bastante contradictorio, ahora nos vamos a meter en eso. Y un mensaje a la población, un mensaje a la gente, no aflojen. No aflojen, lo peor ya pasó y eventualmente evitemos el autosaboteo, es decir, si aflojamos, entonces la culpa va a ser compartida. Ustedes también van a tener responsabilidad por no haber aguantado los costos del ajuste. Dos cuestiones muy generales de cosa que merece mayor detalle. Muy buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Qué ¿Qué dice? tal? ¿Cómo Buenas anda? noches, ¿cómo va? Hola, Hernán Lecher, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Buenas a noches. grosso modo coinciden. A la gente no aflojen, a los mercados tallado en piedra. Sí, a ver, un mensaje muy preocupado por, diría, o muy atravesado por lo que pasó hoy o lo que está pasando hoy, particularmente en los mercados. Habló varias veces del riesgo país. Ujú. Te diría que es razonable que hables de riesgo país, tal vez en el presupuesto, ahora que lo digas 4 veces Sí. en 18 minutos en la presentación del presupuesto, me llamó poderosamente la atención. Hoy el riesgo país tocó niveles récord. Ahora vamos a ir a Arriba. eso, pero vos lo que decís es reaccionando el presidente a la urgencia financiera, a la tensión Sí, financiera. tratando tal vez de hablarle a los mercados, no sé si le Mm. va a hacer mucha atención, pero tratando de hablarle a los mercados en el sentido de, o reafirmando en el sentido de lo que fue sus declaraciones post-elección, de que el resultado fiscal superavitario es lo que resuelve el universo de las cosas. Sí. Es decir, yo tengo superávit, todo va a andar bien. Sería la conclusión en términos, si querés, económicos. Y dijo... Bueno, básicamente es eso. Lo único que importa es el equilibrio fiscal o el superávit fiscal y lo demás todo se encadena. sí, llama la atención porque el gobierno tiene superávit desde hace rato y sin embargo vos estás viendo Las unos cosas no se desbarajustes encadenaron. fantásticos. Claro, como que no estaría pasando. A mí me llamó la atención un poco esa vinculación, además de yo tengo superávit, baja el riesgo país y entonces bajo la tasa de interés. Está pasando exactamente lo contrario todo el tiempo. Y todo en los últimos días muy marcado. Por eso me llamó la atención, me pareció medio esquizofrénico en algunos puntos, como diciendo, che, pero la realidad está mostrando otra cosa, Sí. como chocándose con la realidad o intentando que, porque lo diga, tal vez cambie, no lo sé. Claro. Ahora, Mariano, la verdad es que en general nada nuevo. No, yo el discurso, las cuestiones económicas puntuales no me voy a detener, voy a hablar como más de la cuestión política, del ámbito político. Yo creo que es un discurso pobre, son 15 minutos bastante pobres, que creo que le deben haber llegado a su prole, su prole debe estar contenta, porque nombra discapacitados, nombra jubilación, nombra educación, no importa qué diga, Sí. pero él menciona discapacidad, cosa que antes nunca había O sea, ocurrido. menciona los temas más Menciona sensibles. los temas, menciona Garrahan, menciona educación, menciona discapacidad, menciona jubilación. Confesión de que el tema preocupa y Claro, llegó. él menciona eso. Después dice una pavada, dice que va a poner el 15% va a aplicar el 15% de aumento a esos presupuestos, que es un presupuesto que viene pisado hace un montón de tiempo, entonces el 15% es nada, y hacen en el presupuesto además hay una previsión del 14% de inflación, así que sería un punto más por encima de lo que él prevé, que va a ser inflación del 14, que no va a ser el 14, Claro. y además después de venir pisando el presupuesto durante 2 años. Pero bueno, a su prole yo creo que esto le llega, porque mirá qué empatía tiene, mirá cómo se fija en Ahí estas cambió. cuestiones. Claro, escuchó el llamado de las urnas, entonces ahora desde el punto de vista político y real, desde lo concreto, es un discurso que no dice nada. Es un discurso en donde
es todo manotea en el aire, está todo el tiempo pedaleando, es como esas personas que andan en bicicleta con la bicicleta que se le rompió la cadena, ¿viste? Sí. Está todo el tiempo así tratando de llegar a algún lugar y no puede avanzar un centímetro, que es otra de las cosas que también hay que precisar, cómo está este señor emocionalmente, ¿no? Está realmente como muy afectado por lo que está ocurriendo. Y yo creo que él solamente dijo una verdad en todo el discurso. Todo el discurso, todo el recorrido fue una verdad, que no vamos a inventar la rueda. Esto fue lo único que era verdad. No vamos a inventar la rueda. Él cree igual que está inventando la rueda, ¿eh? Porque eso es otra de las cuestiones que es central. O sea, lo único que dijo, que para mí es verdad, no vamos a inventar la rueda, para él es una frase hecha al pasar, porque él cree que está inventando una. Iris Hauser, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primeras impresiones de la palabra del presidente. Muy vacío todo. Tampoco me voy a meter con lo económico en detalle, pero la verdad es que me irrita mucho volver a escuchar lo peor ya pasó, porque ya se lo escuchamos a Macri y se lo escuchamos a este gobierno un montón de veces. Claro, no solo a Macri, a este gobierno a también. este gobierno, por eso, a Macri y a este gobierno varias veces, 3 o 4 por lo menos. Y después lo otro que, bueno, no sé, por ahí Hernán lo puede explicar mejor, pero no entiendo cómo se anuncia un supuesto aumento en relación a una inflación que no se conoce. O sea, porque esto no es para ahora. No, esto es para el año que viene. Claro, porque enero. acá está como la fantasía de que, o sea, parece que dieran un aumento para... Claro, cuando dice el 15% es un montón. Claro, que te mañana parece se dispone que el mañana se aumento. dispone un aumento para las jubilaciones, ¿viste? Y no, es un engaño total. Y además, ¿cuál es la proyección de inflación del año que viene? ¿No? Entonces se me abren esos interrogantes. Me parece que el único cambio notorio que vi es el tono por ahí del discurso, de la forma de hablar. Pero ¿cuántas veces repitió superávit, déficit cero, 15, viste? 15, ¿Qué sé yo? 16 veces. Bueno, evidentemente quiere machacar y que... Y pero ahí no le está hablando, ahí no le está hablando a la gente, le está hablando al fondo, ¿viste? A los mercados. Porque hay algo de lo que plantea Irina que me parece interesante, es la eficacia de un discurso, de un mensaje de estas características. Es decir, aquellos a los que el presidente busca interpelar, ¿lo logrará? ¿Hay alguna novedad en torno a lo que el presidente viene haciendo, lo que el gobierno viene haciendo, como para que los mercados lo escuchen y digan, ahora sí? Venimos descalibrados, como decía Hernán, ¿no? Una jornada muy volátil de semanas en las que cayeron los bonos, que cayeron las acciones, que aumenta el riesgo país, que se presiona sobre el dólar, pero ahora sí, después de que habló el presidente, ya las cosas están más claras y entendimos cuál es el mensaje, se renuevan las expectativas. Y a la sociedad lo mismo, es decir, si la sociedad a quien se le quebró el relato de todo lo que viene doliendo tiene sentido porque estamos haciendo algo único en el universo y estamos haciendo algo distinto de lo que se hicieron en los últimos, no sé, 100 y pico de años, no sé cuánto dice el presidente, si la sociedad va a decir, bueno, listo, dejamos de cacerolear, de hecho hubo cacerolazos muy importantes pegaditos al mensaje del presidente, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en casi todos los barrios porteños, de lo que hay registro. Y entonces las urnas dirán otra cosa que lo que dijeron en la provincia de Buenos Aires. Ahí voy, Marian, déjenme decirles que enseguida hablamos con Cecilia Moró, diputada nacional de Unión por la Patria, y enseguida vamos a hablar con el presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria Argentina, porque se prepara el miércoles una movilización muy importante, mientras en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se discutan los vetos del presidente Javier Milei. Algo que dijo, que reflexionamos hoy tempranito con Carlos Heller, que me parece importante. El presidente dice, tenemos que encontrar los consensos con el Congreso. Bueno, es muy llamativo en dos aspectos, porque el Congreso le ha propuesto una y otra vez entrar en debates, entrar en discusiones respecto de la política económica del gobierno. Y el que boicotea ese consenso o esa negociación política es el propio gobierno, diciendo que el Congreso es un nido de ratas y que lo único que quiere es boicotear o torpedear el plan económico. Da la sensación que el mensaje del presidente es, vamos a un consenso, vamos a una discusión, siempre y cuando terminemos consensuando lo que quiero yo. En mis términos. ¿Vos decís Claro. que va a habilitar un debate sobre el presupuesto en el Congreso? La respuesta es esta, la respuesta es la propia cadena nacional. Esto es lo que hablamos hoy con Claro. Carlos Heller, que fue, bueno, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, va a tener mucho trabajo, el jueves lo vamos a hablar con él seguramente, pero si el lugar donde se da el debate sobre el presupuesto, donde se negocia,
donde hay miradas distintas que después terminan consensuando un presupuesto. El presupuesto no lo decide el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, recordemos esto, propone, hace una propuesta y después el Congreso es el que lo sanciona. Si el gobierno efectivamente quisiera encontrar ese consenso con el resto de la vida política y con el segundo poder del Estado, haría la presentación, como suele hacerse, en el Congreso y después el ministro de Economía iría a la Comisión de Presupuesto y ahí se empezaría a discutir. Pero el gobierno no hace eso. El primer mensaje que da no es de búsqueda de consenso, es de imposición. Es de, por cadena nacional, el Ejecutivo decide y si no están de acuerdo con esto, lo que están haciendo es saboteando y nos están empujando al pozo. Ese chiste ya lo vimos, por eso digo, ¿qué es lo que está observando o qué interpretará el mercado? Porque a esta altura, los inversores, los tenedores de bonos, los acreedores de la Argentina, no quieren una salida forzada por parte del presidente. Quieren efectivamente una garantía de que hay un gran acuerdo nacional de distintas fuerzas políticas, probablemente no de todas, pero sí mayoritario, que le den garantía de que las cosas van a ser así. Lo que uno ve acá es un estado de precariedad de las cosas muy fuerte. Si la respuesta es esta, ¿cuál es el consenso al que está llamando al Congreso? Yo no sé si Carlos Heller va a tener mucho trabajo en la Comisión de Presupuesto. Sí. Digo, va a depender mucho de lo que quede habilitado, me puedo imaginar. Supongo que desde el Congreso se hará un intento de debate, pero no sé qué cabida va a tener. Bueno, los últimos intentos de debate de los años anteriores terminaron con un presupuesto... anterior, claro, prorrogado. Pero por eso te digo, no lo digo en el más sentido de que no vayan a querer laburar sobre el tema. No sé si hay margen. Es una pregunta. ¿Hay margen para prorrogar otra vez un presupuesto? Él hace una puesta en escena simbólica que está en línea con lo que vos decís, en donde él no quiere debatir o discutir. Hay una frase que se utiliza muchas veces que es el gobierno, el Poder Ejecutivo, presenta al Congreso el presupuesto y después va el ministro de Economía a defenderlo. Sí. ¿Por qué? Porque hay un debate, tiene que argumentar. Se busca la consensuar, claro. Vos defendés tu idea y después lo que haces, bueno, te pones de acuerdo más o menos en las cuestiones más importantes. Ahora, esto no está presentado de esta manera. El tipo presenta el presupuesto desde la Casa de Gobierno, no en el lugar donde se tiene que tratar. Claro. Y no te dice, che, esta es mi propuesta. Te dice, este va a ser el presupuesto y nosotros no vamos, está escrito sobre piedra, no nos movemos un centímetro. Cuando el jefe de gabinete dice, creo que... Vamos a pisar la... No, el jefe de gabinete dice... en una entrevista el fin de semana, dice, bueno, ya que quieren mejorar los presupuestos en pediatría, quieren mejorar el presupuesto universitario. ¿Lo tenés, Juli, eso? El de Franco, vamos a compartir esto de Franco, que me parece que es muy elocuente para esto que está mencionando Mariano. Dale. Cuando el Congreso sanciona una ley, debe establecer claramente de dónde salen los recursos. No me pueden negar a mí, que soy jefe de gabinete, que me diga, bueno, que el jefe de gabinete vea las partidas, cómo las reacomada. Esa no es solución, es una mentira, ¿no? Digamos, cuando uno tiene un presupuesto que está equilibrado, no puede decirle, che, sacale, sino que me digan, ¿a quién le sacamos? ¿Le sacamos a los jubilados y lo pasamos a la discapacidad? El jubilado es el sistema de previsión social, es el mayor costo que tiene el Estado, es el 60 y pico % del costo total del Estado Nacional. ¿Qué hacemos? ¿Le sacamos esa partida? El lugar donde hay que hacer eso que Franco pide es efectivamente en el Congreso y en el debate de un presupuesto. Ahí es donde le pueden decir a Franco, mire, lo tiene que sacar de acá, de estas exenciones tributarias. No se equivocan nunca, ¿no? Pero no van ahí. No se equivocan nunca, no dice, qué? Lo vamos a sacar de lo que le quitamos a la minería, lo vamos a sacar de los Claro, impuestos al combustible, lo vamos a sacar de acá, no, le vamos a sacar a los jubilados. Bueno, jubilados o los discapacitados. No se equivocan nunca, siempre Está tiene bien, el buena ojo puesto en observación. el lugar preciso. Sí, Hernán. No, estaba repasando efectivamente en relación a la preocupación fiscal. Yo les digo una cosa, si a Hernán lo ven haciendo cuentas en su computadora, gobierno, preocúpese. Lo tengo Preocúpese. en el papel, en la compu y en el celular, quiero decir esto. Preocúpense. Pero quería decir esto, la cuestión fiscal que tanto le preocupa al gobierno, recién decíamos, es superávit o muerte. Sí. Uno le llama la atención, ¿para qué bajaste las retenciones? Superávit o dunga. Sí, ¿para qué bajaste las retenciones hace un ratito? Si no tiene mucho sentido. ¿Para qué eliminaste bienes personales? ¿Por qué el RIGI es tan generoso en la cuestión fiscal? Bueno, porque lo que evita es la discusión política respecto de dónde vas a sacar. Pero digo, tres cuestiones. Macri hizo exactamente lo mismo. Decía la cuestión fiscal y después iba para el otro lado.
llama la atención, porque todo lo que vos recortes en bienes personales, lo tenés que recortar en demasía en aquellas partidas que vayan, supongamos en jubilaciones. Claro. Sí, tenés que recortar lo que vos querías recortar en jubilaciones, más eso también. Es decir, vas para el otro lado. Yo quiero ir para Constitución y agarro para Claro. la autopista para el otro lado. Medio que te vas a alejar. Bueno, a mí me llamó mucho la atención Es que lo ideológico y dijera. político. Sí, Lo que está pasa claro, es que pero... ese debate no se da y el lugar donde se tiene que dar ese debate. Pero es muy importante que comprendamos esto. Hay regla de juego o hay reglas institucionales para el debate de un presupuesto. No lo decide caprichosamente el Ejecutivo. Lo avala el Congreso, lo aprueba el Congreso Nacional, que es el contrapeso. De eso se trata, el equilibrio de poderes. Claro, porque si no sería distinto, pero el constituyente, el que ideó la regla de juego de nuestra convivencia, dijo, che, está el Ejecutivo, pero que el Congreso tenga una representación que trate de ponerle algún límite o que encarrile institucionalmente esa discusión. Si no, se convierte en otra cosa. Creo que podemos ir repasando, decime Juli, alguna de las definiciones que dejó el presidente de la Nación hace un ratito. ¿Cuándo fueron? ¿18 minutos? Sí, 15. 15, sí, es verdad. 15 minutos de mensaje para presentar algo que el presupuesto nacional, la ley de leyes, la ley más importante, el país que tiene en la cabeza el presidente, que insistimos, lo tiene que consensuar, pero no porque es bueno el presidente y decide hacerlo, o porque el Congreso es malo, porque así se juega este partido. A ver, algunas de las definiciones de mi ley. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Bueno, estas cuentas, Hernán, como hay que entenderlas, el presidente reconoce todo lo que está pasando y decide aumentos muy por encima de la inflación y se solucionaron los problemas de estos sectores. Hay que mirar los números cuando los publiquen. ¿Por qué? ¿Qué hay que mirar? Hay que mirar cuánto proyectan de inflación. Por Eso es lo que yo 14%. preguntaba antes. Creo que es ¿En base a 14%, qué lo están Hernán. diciendo? Y hay que ver cómo efectivamente, qué cosas se están incluyendo ahí y demás, y cómo hacen ese cálculo. Dijo, entre otros, en otro momento, el 85% se dedica a educación, salud, seguridad social. 85%. Sí. Dijo. Si eso es así, yo hacía el cálculo, si sumo las distintas partidas y demás, me da 70, es decir, 15 puntos más, lo quiero ver. Ujú. O sea, no digo ni sí ni no. Permitime dudar. O sea, Permitime dudar. según lo que está ocurriendo, serían 15 puntos más para esos sectores. Sí, por eso, me llama la atención y no me sorprendería. A ver, opciones. ¿Puede ser real? Sí. Si eso fuese así, bueno, no sé, habría un cambio de rumbo. Bueno, Por lo está cual, bien, está bien el planteo. permitime dudar. Él dijo que estaba tallado en piedra el rumbo, Claro. el modelo. Hay algo que necesito verle. De nuevo, si eso es así, si todas esas partidas le ganan en esa magnitud a una inflación más o menos razonable, Sí. están cambiando el rumbo. ¿Bien? Y es un cambio sustancial, porque aumentar 15 puntos en estas cuestiones del presupuesto general es como un montón. Hay otras partidas que no sé a cuál le está recortando. Ahí ya no estamos discutiendo el ajuste dentro de la partida, sino cómo se reparten en todos los segmentos. Es Sí. decir, seguridad social, seguridad que tiene menos participación, servicios de la Tendría deuda. menos. Servicio de Claro. Pensás que el servicio de la deuda tiene 10 puntos. Más 85. O sea, te queda 5% para el ya resto. está. Para el resto, la administración pública, ya no me cierra el número. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ya no me cierra. A No ver, sé cómo hace. Nos propone Hernán estos puntos, estas directrices, digamos, para analizar un poco el mensaje de la cadena nacional. Gastos sobre PBI, más bajo de la historia. Bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Superávit o muerte. Plantea que... Esta es una definición del presidente, ¿no? Sí, sí, lo dijo así, dijo el gasto. Y es más, agregó, el gasto sobre PBI está más bajo que el de las provincias, hizo un cálculo que de nuevo hay que revisar. Sí. Pero bueno, eso podría ser bastante coherente. Tesoro no se Medio puede... incompatible con las magnitudes de crecimiento de seguridad social, salud, educación, discapacidad. Puede ser, conceptualmente, pero es raro. Me gusta la idea de, si eso es así,
el gobierno acaba de anunciar de cambiar el rumbo. Sí. Muy Si interesante. los datos son reales, efectivamente es así. Tesoro, dijo, el Tesoro no se puede financiar por el Banco Central. Bueno, gracias a Dios lo ponen ahora, porque hace 2 meses hicieron lo contrario. Hola, ¿qué tal, no? Hace 2 meses, o hace, sí, 2 meses, 3 meses, hubo una transferencia de utilidades de nada más y nada menos que de 12 billones de pesos. La base monetaria estaba fija en más o menos 40 y la aumentaron en 12 billones. Así que, bueno, supuestamente estaba en el presupuesto anterior, como no se aprobó, hicieron eso, Claro. y ahora parece que el año que viene no. Bueno, la regla de estabilidad fiscal, esto es importante. ¿Se acuerdan que la había planteado el año ¿En el pasado? presupuesto anterior? Sí. Si se crece y mejora la recaudación respecto a lo previsto en el presupuesto, se bajan impuestos. Esto es la regla fiscal. Ahora, si cae la economía y se recauda menos de lo previsto, entonces se ajustan las partidas del gasto discrecional. ¿Se entiende? Sí. Nunca me puede dar déficit. Esa es la cuestión, esa es la regla. Si la actividad tiende a caer, alguna partida Se reajusta va todo. a sangrar, diría. Sí. Bien, o sea que era, según lo que decía Mariano, era equilibrio fiscal y dunga-dunga. Bueno, no, o. ustedes dos son una Son cosa... las dos cosas. No, Escuchá, estamos volvamos a los Hay algo ejes, que por también... ¿eh? No, no sé. ¿Volvamos a dónde? A los ejes. Dale, Marian, dale. No, que hay que tener en cuenta que ni siquiera lo ayudan al presidente, porque cuando habla de discapacidad, él dice, vamos a aumentar las asignaciones, pero no te habla de los nomencladores, no te habla de los prestadores, si le van a liquidar o no le van a liquidar, no te habla de cuánto le van a liquidar a los prestadores, porque ese es el principal problema que Sí. tiene hoy No, de hecho el habló de las mundo. pensiones nada más. Claro, Dijo, no solo las pensiones. se hicieron las auditorías. Solo las pensiones, por eso no hablo de nomenclador, no hablo de cuánto, de la liquidación a los prestadores, que ese es el principal problema que tienen aquellas personas que tienen un problema con algún hijo familiar o lo que fuere discapacitado, que es que los lugares a donde esas personas iban a recibir las Sí. prestaciones, ahora están Claro. cerrando en fila, uno tras de otro. Enseguida volvemos a los puntos del discurso. Está Cecilia Moró en línea, diputada nacional de Unión por la Patria. Cecilia, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, acá estamos tratando de analizar, según mis compañeros, lo inanalizable o algo por el estilo. Te pedimos una primera reflexión después del mensaje por cadena nacional del presidente, Cecilia. Bueno, nos hizo acordar mucho hay que pasar el invierno de Alzogaray, creo que fue por el 59, Sí. o Menem cuando decía estamos mal, pero vamos bien. Después ya de Larrúa y Macri usaron esta misma frase varias veces, lo peor ya pasó. Y él, me puse a googlear un poquito recién y ya la usó 4 veces, ¿no? Si después lo miran en Google, no hubo ningún anuncio nuevo. Ujú. Nada, yo quiero ver lo positivo, digo, el anuncio del envío del presupuesto al Congreso. Vamos a ver, por supuesto, la letra chica del presupuesto, es muy pronto para decir qué contiene. Y aparte de la letra chica, vamos a ver también cómo tratan el presupuesto, porque no olvidemos que ellos el año pasado presentaron el proyecto y después, en una tarde de furia, Milei y Esper lo retiraron y no habilitaron el debate ni la presencia de funcionarios. Para empezar, el que tiene que venir es Toto Caputo, que no pisó el Congreso a explicar nunca nada. Y bueno, nada, esperemos que podamos empezar a tratar el presupuesto y que este tinte tolerante que hoy mostró el presidente Milei se vea reflejado en la práctica cuando los distintos bloques del Parlamento planteen modificaciones, sugerencias y que no hagan como hicieron el año pasado de retirarlo inmediatamente, ¿no? Claro. Yo creo que en definitiva les cuesta la convivencia democrática, creo que no la toleran y que el gran problema que vamos a tener es esta tendencia de si no es como yo digo, no es nada, y a ellos en definitiva me parece que gobernar sin presupuesto les viene bien porque sostienen esto de la discrecionalidad de las partidas, ¿no? Ujú. Cecilia, recién, Si realmente fuese recién decíamos... un- Sí, dale. sí. No, te escucho. Recién decíamos que si efectivamente el presidente quiere construir algún consenso,
tendría que respetar esto que vos mencionabas, ¿no? Que haya una discusión no caprichosa, sino una discusión real en el Congreso. Recordanos eso, ¿cómo se discutían los presupuestos en épocas de país normal? Ya parece que hace tanto tiempo. Nada, pero a ver, pasó en distintos momentos, ¿no? Digo, el presupuesto es enviado en esta fecha al Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuestos ya a esta altura debería haber hecho una reunión con los distintos bloques para ver cuál va a ser la dinámica que se le va a dar al tratamiento del presupuesto, digamos, quiénes son los distintos funcionarios que van a venir a dar explicaciones y qué funcionarios requieren otros bloques para poder escuchar en el tratamiento del presupuesto. Se le pregunta también a los gobernadores si quieren participar y los bloques tienen la posibilidad de incorporar sugerencias, cambios, modificaciones, preguntar. Hay una agenda programada, nada de eso pasó ni en lo personal creo que pasará, pero bueno, digamos, creamos que tienen un cambio de actitud, aunque sea por un ratito, ¿no? Ujú. A mí lo que me sorprende es que si este cambio de actitud fuese real y realmente están entendiendo que las prioridades del pueblo argentino pasan por otro lado, no estaríamos hoy discutiendo con la intensidad que estamos discutiendo, por ejemplo, que reglamenten la emergencia en discapacidad, que ya fue votada en las dos cámaras, que ya fue rechazado el veto en las dos cámaras, porque como decía Mariano recién, no hay ninguna solución para los prestadores, para aquellas familias con personas con discapacidad. Es más, el Congreso mandó la ley y el gobierno no la quiere reglamentar para no darle presupuesto, efectivamente. Entonces es muy difícil de crear todo lo que acaba de decir, ¿no? Cecilia, ¿cómo te va Hamilton? Mariano Hamilton. Yo no voy a discutir o a debatir la cuestión económica porque todavía no se sabe la letra chica. No, pero como vos decís, no se sabe la letra chica del presupuesto, de lo que van a enviar. Pero sí me gustaría saber tu opinión sobre si encontraste alguna novedad política, alguna novedad dentro del discurso político, o si buscó entrarle a la sociedad por otro lado este señor. Mirá, no gritó viva la libertad carajo, con lo cual debe estar pagando poco. Alguna encuesta debe decir que gritar viva la libertad carajo o esas cosas que él hace no debe ser muy... Ya no pagan. Muy claro. Pero después no, nada, más de lo mismo, ¿no? Me parece que él está anclado en un país que es absolutamente irreal, que no tiene nada que ver con el de los trabajadores, con el país de los jubilados, con el país que hoy la está pasando mal porque los niveles de recesión, de ajuste, son muy grandes y aparte de eso estamos atravesando también, me parece, una crisis institucional, y esto a mí siempre me gusta aclararlo y enmarcarlo dentro del marco de la democracia vigente, ¿no? Cuando uno habla de una crisis institucional, no habla de una situación de golpe de Estado, ninguna de estas chantadas que el mismo gobierno instala, sino de una crisis institucional, porque la verdad es que yo creo que tienen una tendencia autoritaria que hasta el 7 de septiembre se iba incrementando. El 7 de septiembre tuvieron un golpe electoral que me parece que les tiene que hacer bajar un cambio y entender que la democracia es que los periodistas puedan expresarse libremente, que los actores puedan hacer lo que quieren hacer, que el Congreso funcione, que haya divergencia política, que haya protesta y que la protesta sea tolerada. O sea, eso es la democracia. Entonces, me parece que estamos con una crisis social, económica e institucional, sin duda, que hay que ver cómo la transita el presidente, ¿no? Si la transita con responsabilidad y con, de alguna manera, la responsabilidad que le da la primera investidura, o encontramos este personaje que es un león enardecido, pero que ningún resultado le da a la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Cecilia, ¿crees que el mensaje de hoy, no porque el mensaje de hoy uno pretenda que lo tiene que resolver todo, pero ahora Hernán nos va a contar un poco las tensiones financieras, está la tensión de la calle, que va a haber una movilización muy importante el próximo miércoles, y vos mencionaste tres crisis, política, institucional y económica. ¿Crees que este mensaje del presidente de alguna manera alivia o logra interpelar
parte de quienes protagonizan esa crisis? No, no, creo que sinceramente fue un mensaje que no dijo nada nuevo, nada distinto, no hubo anuncios este año, todavía hay que transitarlo. Él hizo un anuncio, o sea, me parece que intentó hacer un anuncio del presupuesto del año que viene con un tono electoral con la realidad que hoy está atravesando. Pero la verdad que me cuesta también creer que atrás de todo esto haya alguna medida concreta que mejore la calidad de vida de la gente, que mejore la relación con las instituciones. O sea, me parece que cuando lo dejan ser a Milei y sale de estos esquemas de tanto coaching, se le complica bastante sostener esta personalidad, ¿no? Pero más allá de la personalidad del presidente, que nos lleva mucho tiempo de debate y que intentamos analizar, yo creo que el gran problema que tenemos es el económico, ¿no? Es cómo están las cosas, es cómo viven los argentinos, es como Milei subestima esa crisis que atraviesan los sectores más postergados y más castigados por este gobierno. Y realmente yo tengo una enorme duda que creo que hoy tiene la gran mayoría del pueblo argentino, que es quién nos gobierna, si Milei o la hermana, ¿no? Y eso también nos lleva a preguntarnos, digamos, cómo están funcionando las instituciones, porque posiblemente el hombre que esté habilitado y que haya hecho una cadena hace un ratito, no sea quien tome las decisiones políticas de este país. Irina. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Yo te quería preguntar en el contexto de, bueno, de este discurso, de este anuncio de presupuesto, si pensás que esto va a tener alguna repercusión, algún impacto en cómo se perfila la sesión el miércoles, ¿no? En la Cámara. No, porque no hubo ningún anuncio concreto y conciso para eso. Este año hay que transitar todavía una buena etapa del calendario educativo en las universidades públicas. Creo que además lo de la emergencia en salud pediátrica es urgente. Ustedes piensen que además estos son temas que en el Congreso empezamos a tratar hasta hace 6 meses. Y por estas trabas que ponen el funcionamiento del Parlamento, recién ahora vamos a estar destrabando, si llegamos al número, el rechazo a los vetos. Lo que espero, y me genera alguna duda, que no modifique la situación que se venía construyendo para rechazar estos vetos, en las transferencias a través de ATN, que hoy se hizo a algunas provincias que tienen diputados, que van a definir sin duda numéricamente qué pasa con los vetos. Eso sí, me genera algún tipo de... El otro día Felipe Solá fue muy gráfico cuando habló de esta posibilidad. Dijo que probablemente algunos gobernadores, en caso de que les enviaran dinero, podían entregar el rosquete. O sea, fue bastante gráfico. La literalidad es de Felipe Solá, ¿no? No es mía. Hamilton hubiera dijo, dicho... no sé si se puede decir, digo, no, que no se podría decir es culo, le digo yo, pero rosquete Claro. lo puede decir. En fin. Felipe siempre es muy gráfico, pero la verdad que siempre Felipe, de alguna manera, adelanta lo que puede pasar, ¿no? O sea, vos decís que pueden entregar el rosquete, hablando mal y pronto. Y yo estoy con algún temor, eso, digamos, va a requerir también de mucha atención ciudadana, Claro. va a requerir que ustedes no nos apaguen las cámaras y que los diputados que votaron la emergencia Emergencia pediátrica. En pediatría y el financiamiento universitario, mantengan su voto, no lo den vuelta, no se ausenten, porque en esta sesión es muy importante también las ausencias, las abstenciones, Claro. todo suma y todo cuenta. Y nada, y hay que estar atentos a esas 4 o 5 provincias que hoy dicen los medios de comunicación. Que recibieron de un momento al otro esta plata, sí. Una pregunta más sobre el tema de sesión, después quiero volver sobre algo institucional que mencionaste, que me parece grave. Es cierto que no es una sesión que se da en el mismo contexto que se dieron otras, porque quedarían muy expuestos, se los está observando, quedarían muy expuestos esos diputados o diputadas, y eventualmente hay provincias que en octubre van a tener que competir contra Milei. Lo que está pasando en los territorios es muy distinto a lo que pasaba antes, tienen que volver además a sus... Aún así, ¿vos creés que habría posibilidad de un cambio de voto tan flagrante? Mirá, pasó Cuader, ¿no?
Y la verdad es que yo pienso, he visto el Parlamento, lamentablemente, creo que tiene una oportunidad de revalorizar su rol y su accionar en estos días, pero he visto de todo dentro de esta Cámara, ¿no? Sí, sin ir más lejos, Así que Espínola. por eso, digo, espero cualquier cosa. Yo recuerdo cuando Cuader era los días previos al tratamiento de la ley Bases, el senador clave, el hombre señalado como, es más, Cuader, si no hubiese sido porque terminó preso en Paraguay, hubiese llevado adelante el proceso de debate de la ley de ficha limpia, imagínense. Claro. Lo que está pasando en el Congreso. Denigraron mucho la calidad del Congreso, de la Cámara de Diputados. La verdad que además, digamos, no tienen respeto por nada, terminan a los empujones entre ellos, como nos ha pasado en alguna sesión. Es muy, muy grave lo que están haciendo. Yo estoy segura que en algún momento de la historia van a ser un accidente en la democracia, pero mientras tanto puede pasar cualquier cosa. Cecilia, más allá de lo retórico sobre si quien gobierna es Milei o gobierna su hermana, secretaria general de la presidencia, insisto, más allá de lo retórico, ¿vos ves ahí un riesgo institucional? Mira, yo no soy de las que creen que, digamos, yo siento que el mismo gobierno está generando una situación de rumor sobre la debilidad institucional, ¿no? Creo que lo hacen para ver si pueden empujar a Villarruel, que yo creo que es igual o peor que Milei. Digamos, me parece una señora nefasta. Parto de la base de que fanática de Videla, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Si pueden empujar algún tipo de crisis de ese sentido. Creo que, digamos, son conscientes del descontento social, pero me parece que también es no conocer al pueblo argentino. El pueblo argentino no quiere vivir una situación como la que se vivió en el 2001, fue sumamente traumática, generaciones de jóvenes que se fueron de la Argentina, empleos destruidos, familias venidas abajo. El pueblo argentino lo que quiere es, me parece, que el gobierno termine su mandato, que se respete la división de poderes, que la Constitución vuelva a estar vigente, en serio, ¿no? No esto que está haciéndose como si todo funcionase y nada está funcionando. Que cada uno haga lo que tenga que hacer, que no odiemos, que no gritemos. Pero yo veo que hay alrededor del gobierno una intención de generar una situación de que hay algún riesgo institucional. Pero son ellos mismos, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cecilia, gracias como siempre. Gran abrazo. A ustedes, les mando un beso. Que estés muy bien. Cecilia Moró charlando con nosotros. Esto último, un breve paréntesis sobre esto último que mencionaba Cecilia Moró. Es cierto, el gobierno está diciendo que hay algunos sectores de la oposición, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Con sus medios de comunicación afines, etcétera, etcétera, que están generando algún grado de zozobra institucional, como si estuvieran buscando que el gobierno no termine su mandato, etcétera, etcétera. Ahí hay no es una doble vara, es una situación muy pero muy injusta, que vamos a ver si la podemos sintetizar para desarrollarlo seguramente en los próximos días. Que hay conversaciones, que hay mesas de arena en algunos ámbitos, donde se están evaluando alternativas institucionales, en función de lo que pueda ocurrir con este deterioro flagrante y exponencial del gobierno de Javier Milei, lo hay. Y no lo dicen los medios que han sido opuestos u opositores o críticos al gobierno de Javier Milei desde siempre. Se escribe en las páginas del diario Clarín, se escribe en las páginas del diario La Nación. En La Nación le pusieron nombre propio a alguien que supuestamente quiere entrar como diputado, no para ser diputado, sino para estar en la nómina de sucesión, en la línea de sucesión. Lo que nos parece francamente muy injusto es que en algunos lugares, ámbitos cerrados, con nombres propios que suelen decidir por la vida de argentinos y argentinas, que suelen tener una capacidad de decisión institucional mucho más grande de la que se cree, y no les conocemos la cara, y nunca van a elecciones, que esos sectores pueden estar hablando de eso y que nosotros no podamos reflexionar ni contar que eso se está hablando en algunos lugares. Porque eventualmente somos los argentinos y las argentinas los que tenemos que estar al tanto de esas discusiones y de esos movimientos. Y no vienen del kirchnerismo. Está presa Cristina Fernández de Kirchner.
Está detenida, está limitada en su acción política. Es más, está tan deteriorada su capacidad de incidir en términos institucionales que alguien entendió que era posible meterla presa y que no pasara nada, que es lo que ocurre. Entonces, cuidado con ese miedo a que, por ejemplo, algunos sectores del periodismo cuenten lo que está pasando, porque se los puede acusar de golpistas, de desestabilizadores y demás, porque en realidad lo que están encubriendo es que hay otros lugares donde eso sí se está hablando. Y lo que no es democrático es que se esté hablando en lugares y que no sea a la luz pública. Eso es muy preocupante. Y lo que dice Cecilia Moró también. Se pintan de institucionalistas, pero lo que viene ocurriendo desde que asumió Milei es que le da la espalda al Congreso y le dice nido de ratas. Y niega a un poder del Estado, que es contrapeso del Ejecutivo. Y nadie dice nada. Y nadie dijo nada. Hay una fantasía de institucionalidad en la Argentina caminando de hace mucho tiempo. Ahora, cuando hay algunos sectores del poder, sobre todo del poder económico, que están perdiendo mucha plata con Milei, que sienten que Milei ya no les garantiza la regla de juego para que les sea beneficioso en sus utilidades, y se sientan a evaluar alternativas, cuando el establishment económico se sienta en mesas de arena a evaluar alternativas, no se lo puede contar, porque entonces contarlo es desestabilizador. Y entonces la gente anda por la calle en su día a día sin saber que eso se está tramando. Esas hipocresías no van. Esas hipocresías no van. Distinto es decir que hay que comprar pochoclo un fin de semana para ver cómo cae el gobierno. Eso es otra cosa. Eso es irresponsabilidad política por donde se lo vea. Sobre todo si viene de alguien que ocupó funciones en algún momento en un gobierno. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de contar qué es lo que se está discutiendo, insistimos, entre cuatro paredes, con mesas que no tienen muchas sillas y donde históricamente siempre han sido los que en algunos gobiernos llevaron adelante el plan económico. Son los constructores de un plan económico que buscan un representante, que buscan un presidente, para quienes el rol del presidente es un rol menor. ¿Se acuerdan de esa frase? En cambio, hay otros gobiernos que lo que quieren hacer es llevar adelante un plan de país peleando contra esos sectores del poder económico. Atención, porque vamos a ver mucho de esto en los tiempos que vienen, sobre todo si el gobierno no logra encontrar una manera de garantizar su propia institucionalidad, su propia gobernabilidad. Es decir, si la crisis política del gobierno, que bien detalló Cecilia Moró, se transforma en una crisis de gobernabilidad. Sobre todo impulsada por aquellos que están perdiendo mucha plata, por la timba financiera, o porque la timba financiera ya no los seduce como los seducía antes, porque no les resulta en su propio beneficio. Nos habíamos quedado, Hernán... Pero pongámosle a esto que estás diciendo, pongámosle nombre y apellido, pues si no estamos... Métanle. Estamos en el aire. Dale, ¿qué No, querés decir? métale. No, iba a decir que están hablando de Schiaretti. O sea, concretamente... Morales Solá habló de Por eso, Schiaretti. están hablando de Schiaretti. Más alejado que del kirchnerismo no puede haber. Pero dicen que el kirchnerismo quiere hacer un golpe de Estado. Pero el que se está mencionando que va a ser candidato a diputado para entrar en la línea sucesoria, lo que están diciendo es Schiaretti. O sea, Yo no sé si... Por eso pongámosle... A ver, no sé si es Schiaretti que está fogoneando, ni sé si no quiere, lo sé. pero lo que sí sé Que lo están diciendo. es que Schiaretti sabía que Por Morales eso. Solá iba a escribir Porque esa son nota. amigos, básicamente Porque son son amigos. muy amigos, Bueno. y digamos que muchos amigos Morales Solá en este momento de su le recorrido están- no tiene. No le están quedando. Ahora, digamos una cosa. Nosotros acá hicimos una columna el otro día del Círculo Rojo. Así es. Y nos preguntábamos si el Círculo Rojo acompañaba o no. Evidentemente es materia de debate. Evidentemente es materia de debate. Claro. Queremos- No contar ese debate sería faltar a nuestra Claro, tarea. nuestro laburo. Es parte de... Evidentemente lo están discutiendo. Ninguno de nosotros avala eso, pero están discutiendo eso, evidentemente. Así Ujú. que me parece noticiable. ¿Querés ver si Milei tenía razón o no con el 85%? Me encantaría, Hernán. Yo les dije, cuando Hernán se guarda y empieza a hacer cuentas, En absoluta tiemblen. exclusividad, porque no salió todavía ¿Qué esto. es esto? A ver. Esta es la presentación del presupuesto. ¿Actual? Sí, claro. Esto es lo que el gobierno presenta como presupuesto 2026. Sí, es una parte, la presentación, no es, falta todavía el presupuesto grueso. Este es el mensaje. En el mensaje tiene esta apertura que ven ahí, que básicamente refiere a lo que se llama finalidad, que es administración pública, lo que vemos ahí. Seguridad y defensa, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Bien, Sí, no le den para leer hacemos esto a el Tauche, por ejercicio. favor, ¿no?
106, mirá, servicios sociales, agarro, para que cualquiera en su casa lo pueda hacer. 106 billones, 106 dividido el total, 148, ¿estoy bien? 71,6%, 85... No es. No está. Bueno, ya arrancamos mal, presidente. No. Arrancamos mal. 85% no hay. Para, como dijo, educación, salud y pensiones, ¿no? Y jubilaciones. Sí, pero Y ahí jubilaciones. en realidad hizo esta clasificación, que es lo que se llama servicios sociales. Eso por está dentro de finalidad. servicios sociales. Claro, en realidad tenés todas esas cuestiones dentro de servicios sociales. Servicios económicos son los subsidios, por ejemplo, a las tarifas. Sí. Bien, para explicar de qué se trata. Seguridad y defensa no tengo demasiado para decir, y administración gubernamental allí lo tienen. Y deuda, ¿no? Fíjate, claro, deuda, estoy haciendo el cálculo, 14 dividido 148 me da casi 10%, lo que dije hace un ratito. Sí. Encima lo tiene todo en la cabeza. Sos molesto, Lecher, ¿eh? Sí, hay un Sos un tipo incremento, molesto. algunas cosas, vamos a ver todavía, pero si miro contra el presupuesto anterior me da más 18%. Es un proxy de inflación. Sí, probablemente la inflación que están estimando es cerca del Sí, 18%. los recursos que se dedican en este presupuesto Son 18% más que... el vigente hoy. Claro. Puede haber imprecisiones, porque el vigente se puede modificar. Pero bueno, es una buena aproximación. Podríamos decir que eso están calculando en términos de... Tal vez un poquitito menos si es que... Si es que deciden todavía, aumentarle alguna partida. Claro, si tenés previsto de acá a fin de año modificar el vigente, cosa que puede pasar, Sí. la inflación es inferior a eso. Pero a ver, resumamos. El presidente dijo... ¿Podemos volver a poner lo que dijo Milei? Respecto de jubilaciones, salud y educación, dijo que se le va a destinar el 85% del presupuesto. Dale. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Esto dijo el presidente hace un rato. Hernán Lecher, de manera exclusiva, obtiene el grueso del presupuesto que presenta el gobierno para 2026 y ese número no da. ¿Cuánto da, Hernán, en servicios Está sociales? 71%. 71%. ¿Qué es lo que históricamente tenía? Si no hay ningún cambio. Si alguno se había comido la curva de que cambiaba el rumbo del gobierno, no. Porque Hernán dijo hace un rato nada más, No. si es verdad lo que dice el gobierno y le va a dedicar el 85% del presupuesto a servicios sociales, entonces estamos hablando de un cambio de rumbo. Y agarrate, ¿no? El Fondo Monetario hace plop, como hacía Condorito. Pero no es el caso, es 71%. Arrancamos mal. Quizá hay algún número que falte ver, alguna especificación, algún detalle. Pero en función del dato oficial que consigue Hernán Lecher y haciendo la cuenta muy rápida, bueno, no da eso. Bueno, Estaba repasando, perdón, sí. pero es una consideración también política, no técnica. Estaba repasando algunos portales y qué sé yo, y todos coinciden en lo siguiente. Por ejemplo, Infobae dice equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones. Esto es lo que hablamos siempre de la batalla cultural, ¿no? Dice equilibrio fiscal y más gasto en salud y en jubilaciones. Lo califican como un gasto. O sea, no como una inversión. O sea, lo que siempre discutimos acá en el programa, ¿no? Esa se la tenés que pelear a todos los espacios políticos. Por eso, a todos los la gran espacios, mayoría habla de gasto. todos dicen gasto. Bueno, hay que pelear por inversión. Hay que empezar a decir que la educación, la salud, la discapacidad es una inversión que hace el Estado para que la gente esté bastante mejor. Querían batalla cultural, ahora miramos todo. Claro. Ahora observamos todo. Claro. Quiero decirle, seguimos analizando el presupuesto y la palabra del presidente, pero enseguida hablamos con Joaquín Carvalho, que es el presidente de la FUA, porque el miércoles, mientras en el Palacio se discuta el financiamiento universitario, la calle va a ser otra vez el lugar donde argentinos y argentinas van a movilizarse de manera masiva. Enseguida vamos sobre eso. ¿Qué más, Hernán? ¿Qué más datos? No, le acabo de pasar a la producción, porque ahora sí salió oficialmente, y le pasé los supuestos macroeconómicos, que es lo primero que uno suele mirar. Crecimiento para el 2026 es 5%. Ahí está. ¿Bien? Sí. 5,4 el 2025. Crecimiento de la economía.
Sí, dice que el 2025 crece 5,4. Este año. Lejos de eso está, es difícil que lleguemos a 5,4, no me dan los números. 5,5%, 26, 27 y 28, chicos, dale. Perdón, ¿no? Pero es un poco gracioso. Bueno, el presidente dijo que si se da Sí, al sí, 8%, al 8%, bueno. en 30 años somos Las potencia. proyecciones para este año, si se mantiene el nivel de producción de hoy, es entre 2,5 y 3. Y ahí me clavan 5,4. Es más, me cambiaron la del 2024 porque tuviste una caída de casi 4 puntos en el 2024. Bueno, proyectan 1,3. Bueno, vamos después a revisarlo, así no me adelanto a cosas. Caída Bueno, de 1,3, dice. consumo, pero volvamos un segundo. Consumo privado, fíjate, 4,9, queda un poquitito, digamos, no es el motor principal el consumo. Eso es un indicio de que en principio el salario real no estaría ganándole a la inflación. El consumo público claramente no va a ser motor. Estoy mirando la columna del 2026, naturalmente. Sí. Y esto, mira, lo dije hoy a la mañana en la radio. No me vengan con un salto exportador fenomenal. Bueno, me vinieron con un salto exportador fenomenal. El 10,6. Del orden del 10,6 y una inversión loca del 9,4. Bien. Bueno. Yo no entiendo, necesito ayuda para leer ese gráfico, pero la inversión de este año fue de 24 puntos. No creo, no. A ver, la inversión, dicen que en el 2025 es 26,5, me parece una exageración. Es verdad que debe de ser muy positiva, ahora me voy a fijar los valores, no está cerrado el 2025, pero tenés, si no me equivoco, ahora el jueves sale el segundo trimestre de este año, mañana o el jueves. Bueno. Pero como tuviste una caída del 2024, algo recuperaste. Pero seguro no es 26,5. Seguro no es 26,5. Y el 9,4 es igual, es un montón, porque el 9,4 sobre un año que en principio recuperaste, es un nivel de crecimiento fenomenal de la inversión. La gente, o sea, el sector empresario está con unas ganas bárbaras de producir. Ese sería la cuestión. Y sobre todo de sectores que exportan. Eso te quería preguntar. Es un número raro ese, ¿no? Del 9% de exportaciones y el 33% de importaciones. No, lo que está dicho hoy, de este año. En el 2026 tenés 10... En el 20, no, digo, en el 2025. Sí, es muy fuerte, alto. ¿no? Es muy bestia. Sí, después tenés 10 y 11, ¿no? El 2026. 9... Importaciones sí hubo mucho. Sí, 33 dice. Sí, pero 33 es bueno, qué sé yo, lo mucho, presentan pero puede ellos, ser, puede no sé ser. qué decir. Yo lo estoy viendo. Ahí es fácil de controlar, no te... Acaba de salir, chicos. Tengan 2 segundos de paciencia. No, pero mirá, ese número te decía 9 y igual 33 puede ser, dependiendo las importaciones. No me sorprenden tanto. Acá hemos dicho que ha habido un salto importador y fíjate que en el 24 ha habido una caída. Así que si te compensa eso y un poco más. No parece tan loco. Bien. Y las exportaciones, hay que ver si en ese nivel, me parece un poco mucho. También eso hacia el equilibrio fiscal, digamos. Sí, lo que me interesa es el 26. El 26 parece difícil de sostener esos argumentos. Bueno, después hay que traducir esto. A ver, a mí no me gusta quedarme afuera de absolutamente de nada, pero entiendo que acá hay una lectura un poco más compleja que se irá desagregando en estos días, y el debate político en el Congreso va a ser muy importante. Sí, Irina. Hay un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional sobre el tema universidades específicamente, que digo porque por ahí ayuda a entender también, que lo que dice es que es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste. Dice, los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025 y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema. Digo, pues estamos tratando de entender también la lógica de los números que plantea Milei. Dicho de otro modo, prácticamente para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta entonces un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico. Bueno, entre lo que nos contornan, más lo que nos cuenta Irina, insisto, ya hablamos con Joaquín Carvalho de la fuga, son casi las 11 de la noche, 2 horas le duró la vigencia de lo que dijo el presidente. 2 horas duró. Y enseguida aparece el contraste, y todavía no hay un detalle pormenorizado.
Y me parece que hay muchas contradicciones dentro del texto que, bueno, que uno de lo que fue leyendo, que las iremos detectando, Así ¿no? Pero de pronto recién hablábamos del tema de las importaciones. Él habla, es un país que tiene mucho para ofrecer al mundo, pero estás inundando al país de importaciones. Claro. ¿No? Es lo que el mundo nos invoca a nosotros, Claro. básicamente. Les decíamos, nos sonaba un poco familiar, ¿no? Lo decía Cecilia Moró también. Eso de lo peor ya pasó. No sonaba algo familiar, claro. Si nos han taladrado la cabeza en el último tiempo con esa definición tratando de acomodar expectativas. Miren, Javier Milei. Empiezan a mirar. Bueno, ahí volvemos. Esto era lo que dijo hoy, ¿no? El presidente hoy vuelve con la idea de que lo peor ya pasó. No aflojen, no aflojen. Presta atención cómo lo dice. Bueno, Porque es muy interesante cómo lo me dice. avisan cuando lo podamos compartir. No aflojen. Y después dice, no volvamos al autosabotaje. Es decir, si todo va mal, la culpa va a ser... La culpa es nuestra. Claro, la nuestra gente. de que estamos saboteando Y después hace un la gran chiste. idea Y del... después hace un chiste, ¿no? Que ¿Qué dice? que no me aumenté el sueldo. Dice. Ahora vamos a eso. A ver, dale, Sí, como decía el sí. presidente, lo peor ya pasó. Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. Está lleno de vericuetos, ¿no? Una nación madura es la que se banca el ajuste y ustedes son los héroes. Son, no aflojen ahora, porque si no será culpa de ustedes que no se bancan el dolor. Como dijo... Como hemos dicho en tantas otras veces, lo peor ya pasó. Si lo dijiste en tantas otras veces, una vez cumplilo. Si ya Claro, lo es dijiste que lo 20 peor no veces. pasó. Claro. A ver, vayamos bien a lo Está primero- siendo sincero en eso. Puede ser. Como ya Tengo dos dijimos datos tantas otras veces. Ahí vamos a más datos, pero nos sonaba familiar. Claro, y la primera imagen que se nos vino es Mauricio Macri, que lo dijo varias veces. Es del autor de Los Brotes Verdes, del segundo semestre. En todo caso, en enero podrá decir el segundo semestre, en enero del año que viene. Pero a ver, Macri, ¿lo dijo o no lo dijo? Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las medidas tremendas, hemos tomado, dijo recién. yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Es muy fuerte. Ay, sí, es demasiado. Pero no fue solamente Mauricio Macri el que dijo. También el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, usted dirá, bueno, lo dijo cuando estaba con Macri. No, hace un año, mirá. Que la está pasando mal hoy. No, que la está pasando mal hoy. ¿Qué le diría? No, yo le digo que tenga más esperanzas que nunca porque lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. En diciembre era un programa económico que muchos no entendían, que nosotros explicábamos, que decíamos que esto iba a pasar. Bueno, ahora ya está pasando. Hace Yo un no sé- año esto. Yo no sé si reírme o llorar, la verdad, porque me genera río mucha- de nervios. Me da mucha Me río me de da nervios. mucha risa. Me da Irina mucha Hauser, risa. me río de nervios de Graf, es extraordinario. Pero no solamente el ministro de Economía, no solamente el expresidente Tremendo. Mauricio Macri, el actual presidente Javier Milei, hace un año, o un poco más, ¿no? 7 meses decía. Oh, El mapa de actividad, o el semáforo, si ustedes quieren, cada vez avanza más el color verde y técnicamente la recesión tocó o tuvo su peor momento entre los meses de abril y mayo. Vayamos a las declaraciones que hacíamos por ese tiempo, que decíamos lo peor ya pasó y naturalmente los econochantas decían lo peor está por venir, que son los mismos que nos presagiaron que la inflación, por ejemplo, no iba a poder romper un piso de 7.
Y ahora estamos... El presidente cuando cumplió un año de su mandato, decía, en realidad no en ese momento, sino que lo peor ya había pasado antes, porque todo estaba verde. Todos los niveles, los registros de actividad estaban verdes, dijo, en diciembre del año pasado. Bueno, la caja de herramientas está, ¿no? A las pelotas. Es muy chiquita, es muy cortita. Pensando en términos, como dice Irina, me río de los nervios, dice Irina, es extraordinario. Pero pensemos que este discurso de hoy trata de calmar una situación que ahora vamos a repasar otra vez con Hernán. Trata de repasar un riesgo país que está por el cielo, un dólar muy cerca del techo de la banda, los bonos y las acciones en caída. Trata de traer algo de calma, algo que ya fue dicho por quienes llevaron adelante este mismo modelo, de este mismo gobierno y en otros gobiernos. En fin, ¿qué otros datos teníamos, Hernán? Me agarro la cabeza. Usá la de Irina. Sí, mejor. Me río de los nervios. Te juro que viene mejor. Bueno, la inflación para el 2026 10,1. ¿Cómo? 10% de inflación para el año que viene. 24,5 para este año, lo cual me da que de acá a fin de año vas a tener 1% de inflación todos los meses. Esta cara les pongo, no sé qué decirles, chicos. Pero lo más llamativo, vamos a jugar un poco. Total, me río de los nervios. ¿Cuánto creen que va a estar el dólar a diciembre del 26? Levanto apuesta. Diciembre del 26, dólar futuro. Más de un y ahí año. tenemos que poner un billete ahí al dólar futuro. Diciembre del 26. Diciembre del 26. Mucha imaginación. Y él va a decir que 1.650. ¿Alguien da más? No, 1.550. 1.550. No creen en este gobierno, chicos. 1.423, menos que hoy. Que el dólar menos que mañana, que es lo más grave. Lo digo con esta cara de seriedad. ¿Qué quieren? Por otro lado, se estima que el tipo de cambio llegue a 1.423 en diciembre del 26, lo dice ahí. Hoy cerró en 1.467. ¿Qué es TCN? Tipo de cambio nominal. O sea, el tipo de cambio. ¿No? Tipo de cambio. Ahí dice que va a terminar 2025 en 1625. Bueno, dice que en 2016 con lo cual ya estamos descuajados. Y 2026, 1423. El problema que tienen es que esto, si quieren anclar expectativas con este tipo de datos, es como muy difícil. Bueno, tenés paciencia, por ahí lo redactamos no la semana pasada. Es que lo probablemente por ahí lo deben redactamos haber la semana hecho pasada. hace 2 meses atrás, porque en Claro. general se hace pero no van en a junio, publicar esto julio. ahora. Y no tenían tiempo de El reprimir. problema que tenés en serio, que arrancás con un presupuesto no tiene sentido. Pero espera, te lo digo con total seriedad. Alguien que observa esto de manera muy, muy generalista. Si vos querés decir que todo esto va a funcionar muy bien, está bien que te diga, mirá, el dólar va a bajar, porque van a aumentar las inversiones, porque va a haber un flujo de dólares muy importante. No, me mirás así, me hace sentir muy mal. Me hace sentir mal si me miras así. Falta que te insulten. ¿no? Claro. Perdóname la ignorancia, pero en algún lado dice que el poder adquisitivo va a subir. No, hay que... Irina. A ver, no... Pido demasiado. Joder, dale, vieja, estrictamente no surge del presupuesto eso. No, ya se me porque imagino. no hacen una estimación del salario privado. Sí. Probablemente haya algunas... Ahora voy a revisar el salario público, tal vez podemos inferir cuánto va a ser. Pero recién veíamos, el consumo va a estar por debajo del incremento del PBI, no es inflación, pero en principio no va a ser el motor, digamos. ¿no? Y eso podemos decir, está asociado al poder adquisitivo. Y eso que dijeron... Están pensando que lo que haga crecer la economía no es el consumo privado. Y eso que dijo, lo dijo en el discurso, del cambio de paradigma de la obra pública, que ahora en realidad va a ser al revés. Yo creí que era, cuando lo explica, para mí lo mismo. Es interesante, es lo que dice Hamilton es muy importante, porque casi que pasó desapercibido, pero dijo, nosotros vamos a financiar a las empresas privadas para que hagan obra pública. Dicho de otro modo, ¿no van a usar la suya? Le vas a dar créditos blandos. No termino de entender por qué no la hace el Estado entonces. O sea, si se la voy a dar a él, ¿para que él lo haga? ¿Por qué no lo hago yo? No se entiende. ¿Querés que te explique por qué? No. Ahora te miro yo así. Pero digo, lo dijo expresamente así, pasó casi desapercibido, pero para mí fue una frase muy, muy importante, porque reconoce que sí hay intenciones de que haya crédito, también podríamos decir que hay plata, pero que en definitiva se la voy a prestar al sector privado para que sea el sector privado el que haga la obra pública
cuando en realidad y dice, esto es histórico, el sector público le va a prestar al sector privado para que haga esto. No como era antes, que el sector privado hacía la obra pública porque ganaba una licitación. Directa y se ahorraba el spread de mínima, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más información. Dale tiempo a Hernán Lecher y te desarma todo. Insisto, 2 horas le duró al presidente la vigencia de lo que dijo, antes que nos diéramos cuenta que era todo, por lo menos un engaño, Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos hablamos con Joaquín Carvalho, es el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Gran protagonista va a ser la comunidad universitaria el próximo miércoles, junto con un montón de otros sectores que van a coincidir en la calle, mientras en el Congreso Nacional un sector de la política va a intentar defender lo que el Congreso ya aprobó, entre otras cosas, ese financiamiento universitario. Y vamos a hablar sobre la causa 3, porque hay novedades. ¿Qué pasa con Españolo? ¿Encontró abogados? ¿Qué pasa con Cerimedo? ¿Qué pasa con el secreto de sumario? Y si se levanta efectivamente el secreto de sumario, lo cuenta Irina Hauser. Todo eso después de la pausa. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿Y si lo dejamos para mañana? ¿Y si lo dejamos para mañana? ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Enseguida charlamos con Joaquín Carvalho, es el presidente de la FUBA. Se viene la marcha universitaria, que va a ser en realidad el punto de acumulación de muchos otros sectores en la Plaza Congreso el próximo miércoles. Pero déjenme contarles y mostrarles que durante la cadena nacional del presidente Javier Milei y después muchos cacerolazos en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver, por supuesto, qué pasó en el resto del país, pero esto es de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y en barrios de distinta extracción social: Caballito, San Telmo, en La Boca, en Recoleta, en Palermo, en Flores, en Parque Chacabuco. Mucho grito también, Sí, ¿eh? Mucha sí. gente del balcón gritando cosas, me Dale contaron. Boca, gritando, dale Bueno, Boca. no sé si eso. Exactamente. Mucha bronca, evidentemente. Y como nos dijo Gila Vilker hace un tiempito, una cosa es el desánimo a la hora de la participación política y la participación electoral. Otra cosa es la bronca, otra cosa es el enojo. Por eso nos preguntamos si el discurso de hoy del presidente Milei, evidentemente dirigido a un sector del poder económico, pero también un sector de la sociedad, cuando dice no aflojen, lo peor ya pasó. Bueno, hay que ver si ese relato se mantiene, si esa confianza en la palabra del presidente, sobre todo en la idea de las expectativas futuras, si se mantiene. Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Qué pedazo de gol hizo Di María, ¿no? Oh, ¿Otra vez? Tremendo. ¿Eh? Digo esto porque Joaquín es rosarino, estudia en la Universidad Nacional de Rosario, Ciencia Política, y parece que no es hincha de ese otro equipo de Rosario, ¿o me equivoco? Desmiento categóricamente lo que dijo Mariano ante cualquier cosa. Quiero volver a Rosario. ¿Qué capacidad que tiene Angelito Di María para hacernos felices o no, Joaquín? Tremendamente. Muy bien. Bueno, la declaración es contundente. Este es un programa futbolístico. ¿qué? No, pero estamos hablando de emociones. La voz canalla. Este es un segmento que tenemos llamado Escúchame, de 5 al aire, 2 de Rosario Central. No ocurre eso en otro lugar. Es tendencioso este programa. Y el año pasado en Curre también pasaba porque Pablo Ibáñez también es de Central. Mirá vos. Así que es un dato. Vos contratás gente si es de Central. ¿Cómo decís? Contratás a la gente solo si es de Central. No. Traés invitados solo si son de Central. Son cosas que se dan, Mariano. Sí, no es muy difícil. Sucede. Haces al tuntún y te da igual. Bueno, dicho esto, lo importante, por supuesto, tiene que ver con lo que se está organizando para el próximo miércoles. ¿Qué te imaginás el miércoles? Otra vez una marcha universitaria de la comunidad universitaria, Joaquín. Bueno, con la expectativa, como también fueron mencionando ustedes, de lo que es la convocatoria, en el marco de lo que es la sesión, una sesión que es muy importante para la democracia argentina, creo yo, ¿no? Porque se tratan dos de los grandes pilares que tiene nuestro país, que es la salud pública y la educación, en este caso la universidad y el Garrahan. Entonces esperamos una convocatoria que, más allá de lo que vayamos a movilizar las distintas entidades gremiales, sindicatos, organizaciones políticas, estudiantiles, también de la gente, ¿no? Vos repasabas recién el tema lo espontáneo, lo genuino, porque, como te decía anteriormente, son dos de las causas nobles de la Argentina, un país que siempre se preció de destinar sus fondos, bueno, acabamos de escuchar al presidente, destinar sus fondos a la educación pública y a la salud, y hoy estamos en un momento crítico, ¿no? Entonces me parece que hay algo de lo espontáneo que se va a jugar ahí que va a ser importante. Hay algo curioso respecto a la palabra del presidente, como dice Joaquín, el presidente lo menciona porque sabe que es importante. Si no, diría, bueno, gasto superfluo, no sé. Hablábamos al principio del programa. Pero habla de las jubilaciones, habla de discapacidad, habla de salud y también habla de universidad. Es decir, a sabiendas de que es un elemento muy importante muy valorado, digamos, por la sociedad argentina. Sí, yo creo que tiene que ver con de alguna manera reconocerlo, al menos en lo discursivo. Por supuesto, nosotros no pensamos por los montos que anunció. Bueno, recién lo mencionaba. Se acaba de evitar todo. Por supuesto que es discursivo, porque se acaba de evitar todo. Sí, incluso en el presupuesto del 26, recién lo comentaba en el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que repasábamos con detalle y lo veníamos charlando. Hace algunas semanas se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores, y estableció que el presupuesto para el 26 debería ser al menos 7.3 billones de pesos, y el presidente anunció para universidades 4.8. Entonces digo, queda lejano incluso la propia proyección de las instituciones universitarias para lo que es el 26, y la realidad es que con el veto, como lo mencionaban ustedes, y el presupuesto que anuncia,
no queda otra que jugarnos todo el miércoles para tratar de defender esa ley. Porque el veto es importante, porque lo que él está proponiendo es para el año que viene. Porque esto siempre parece como que el tipo dijo, lo no. que decía Irina, claro, a partir de mañana. A partir de, recién a partir de enero y qué sé yo, y que de la mano y vemos. Además es Y vemos. suficiente. Pero entonces, por eso es importante que no avance el veto. Porque el veto es para ahora. Más allá que después ahora estamos discutiendo sobre si va a reglamentar o no el tema de la ley de discapacidad, Claro. ¿no? Que es otra de las cuestiones que hay que poner el ojo, ¿no? Porque el tipo lo está pisando. No, exacto, y digo, mencionarlo para profundizar en eso también. La ley contempla lo retroactivo, digamos, desde el año pasado, Claro. que ha ido en caída, sobre todo lo salarial docente y no docente y los gastos de funcionamiento, pero también establece de alguna manera, de manera progresiva hacia el 2031, poder incrementar la inversión en universidades hacia el 1.5. Estamos hablando de muy poco de lo que es el PBI en la Argentina, que con eso de alguna manera alcanzaría para cubrir las necesidades básicas de una universidad. Claro. El rector de la Universidad de Rosario estuvo la semana pasada en el Hospital Garrahan, creo que vos también estuviste. Sí, estuvimos. Evidentemente también hay no hay ninguna duda de que los problemas son comunes, es decir, que lo que le pasa a residentes, lo que le pasa a médicos de hospitales pediátricos, es lo mismo, el origen es el mismo de lo que pasa en las universidades. Sin duda, la salud pública y la educación y la universidad en la Argentina están totalmente vinculadas. Digo, en específico el Garrahan, el otro día hablábamos con sus trabajadores, Sí. hay 2 cátedras de la UBA que están presentes en el Garrahan, entonces la vinculación es total, por supuesto, pero también hay algo que para nosotros no es menor, que es cómo la sociedad interpreta la salud y la educación como 2 de esas grandes conquistas o derechos de los cuales Claro. cuando se arremete contra ellos sale a protestar. Y eso lo vemos en cada una de las movilizaciones que hacemos y esperamos lo mismo ahora que se suma la Y movilización de transversal Garrahan. políticamente además, ¿no? Yo creo que la cuestión no es ni ideológica ni mucho menos partidaria, es una cuestión de sentido común. Un país que quiere salir adelante como tiene que hacer la Argentina, si no destina fondos para la universidad, para la educación y para la salud, no sabemos dónde lo destina, o sí lo sabemos, digo, gasta más en inteligencia y en espionaje más que en universidad y salud pública, y bueno, con algunos que otros escándalos también de corrupción. Joaquín, ¿cómo es el clima en la universidad? ¿Qué pasa en los pasillos? ¿Con qué clima se lleva adelante la tarea? ¿Qué se charla? Bueno, la realidad es que nosotros, por lo menos a nivel estudiantil, vemos que hay mucha comprensión por parte del estudiante con la situación. Lógicamente, a nadie o a ningún estudiante le gusta que le caiga en alguna mesa de examen algún paro docente o no docente, pero creo que hay un clima de mucha comprensión de lo que está pasando y por eso también esperamos que el acompañamiento de la sociedad en general y de los universitarios en particular pueda ser grande. ¿Hubo algún avance del mundo libertario en las universidades? ¿O esto ocurrió y era un repliegue? ¿Qué ves ahí en ese lugar? ¿Qué está pasando en las universidades con la militancia libertaria? Militancia, para decir de alguna manera, ¿no? Yo creo que es minoritario, ¿no? Digo, tenemos, por suerte, en la Universidad Argentina, una de las instituciones más democráticas en donde los estudiantes y todos los claustros participamos de las decisiones a través del cogobierno y cualquier organización política o cualquier grupo de estudiantes que quiera participar de la vida democrática puede hacerlo. En el caso particular de lo que vos mencionás, creemos que es minoritario, pero incluso tiene que ver muchísimo con la ideología que ellos profesan. Digo, es muy difícil tirarse, mal dicho, un tiro en el pie, ¿no? Nadie puede de alguna manera bastardear lo que conoce, lo que quiere y lo que en definitiva es un derecho para todos los estudiantes. Se habló durante bastante tiempo, ¿te acordás? De las auditorías, de cómo los presupuestos universitarios se iban en cosas que tenían que ver más con la función política. ¿Se hicieron auditorías? ¿Hay algún resultado de alguna auditoría que haya hecho el gobierno para respaldar eso? No, la que le corresponde al gobierno, la que le cabe al gobierno como a cualquier institución pública es la de AGN, la Auditoría General de la Nación, y el gobierno de alguna manera todavía no termina de designar vía Congreso a alguno de los auditores. Entonces esa responsabilidad que le cabe al gobierno no la cumple, digo. Entonces es muchísimo más de la boca para afuera que la tarea real de poder establecer cuáles son los mecanismos que en este caso le corresponde a la AGN. Dicho eso, las universidades en la Argentina, por la ley de administración pública también, tienen que mensualmente enviar, digamos, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias sus informes y eso se hace con normalidad. Entonces, de alguna manera, termina siendo una cosa más retórica y discursiva que una búsqueda de una profundidad en, de alguna manera, ver a dónde se gasta el dinero público, que nosotros lo celebramos y me parece que es lo que corresponde éticamente y profesionalmente. Es que son detalles, ¿no? del mensaje general del presidente, pero en un momento dice, se acabó que todos somos criminales
antes de manera preventiva. Pero eso, respecto al tema los impuestos. empresarios y los respecto al impuestos. tema impuestos y anticipando que va a haber una baja de impuestos o menos control, menos rigurosidad en los controles respecto al tema impositivo. Y sin embargo, lo que el gobierno ha hecho sistemáticamente es decir, eliminamos todos los presupuestos porque sospechamos que hay mal manejo y ni siquiera presentar una auditoría de algo que siguen vetando. Sí, para los empresarios vale el principio de inocencia. Ahora para las Es universidades, increíble. las discapacidades, los jubilados, todo no vale. A ver, no resiste el menor análisis en ese, No, en ese totalmente, sentido, ¿no? totalmente. La semana pasada creo que se difundió una pieza audiovisual de los rectores universitarios y en estas horas la Universidad de Buenos Aires también lanzó una pieza convocando a la movilización muy pero muy emotiva. Mírenla. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública somos todos. Bien, la invitación formal a la movilización por parte de la Universidad de Buenos Aires, me gustó mucho lo de los primeros planos, yo lo he charlado con Gaby Radiche y me explicaba que es un recurso para generar mucha empatía, mucha emocionalidad, entre otras cosas, digamos, ¿no? Me parece una pieza muy, muy interesante. 5 de la tarde es la convocatoria, el miércoles. Así es, 5 de la tarde. Nosotros estamos convocando alrededor de las 14:30 a concentrar en Avenida de Mayo y San José. Para las 5 movilizar hacia Congreso y bueno, hacia las 17:30, 18 va a ser el acto central. De alguna manera para confluir las dos votaciones, hay que ver en qué momento se vota cada una de las iniciativas, tanto lo de Garrahan como lo de universidades, pero de alguna manera es que en algún momento de la tarde toda la sociedad, no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país, porque la convocatoria también es bien federal, puedan acompañar de alguna manera desde sus balcones, desde la calle, de alguna manera en este grito que es por la Argentina, por la democracia, por la salud y por la universidad. ¿La organización es de la comunidad universitaria o también hay otros? La convocatoria formal también es parte de salud y otros sectores afectados. Nosotros estamos trabajando mucho en conjunto con el Garrahan, por supuesto. Sí hay una anterioridad en el tema en el Congreso, por lo cual el Garrahan convoca un poco más temprano también para tener de alguna manera su acto en particular, pero la idea es la confluencia de las dos grandes movilizaciones para llenar la plaza del Congreso. Y además está la movilización de cada miércoles de jubilados y jubiladas, digamos, ¿no? También, lo cual le da un condimento especial. Los jubilados que en todo momento durante este año han ido todos los miércoles y la verdad que es algo a resaltar, la verdad que le van a dar otro condimento a esta movilización, que creo que va a ser una movilización pacífica y por causas nobles, ¿no? Que en definitiva es lo que importa. Joaquín, ¿sentís que se está hablando mucho, ahora lo vamos a analizar en detalle, del gobierno repartiendo algunos fondos con algunos gobernadores? ¿Vos sentís que puede ocurrir que diputados o diputadas cambien respecto de cómo votaron la ley, digamos, ¿no? Que se está defendiendo? ¿O ves que en este momento el peso o el costo político sería muy grande para esos diputados y diputadas? Bueno, eso es una práctica muy común, digo, no solo en este gobierno, de la política en general. Lo hemos visto con respecto a la ley de financiamiento el año pasado, que hay diputados que se dieron vuelta, bueno, aquellos diputados que el gobierno llamó pero sería de otra héroes. Vez, ¿no? Sería otra vez. Para nosotros realmente constituye un no entendimiento del momento político de la Argentina también, pero por supuesto también una falta de respeto sobre todo a los electores. Digo. Hay más del 60% de la Cámara de Diputados que son egresados de la universidad pública. Digo. Si eso no moviliza, en esto que vos mencionabas también del video que estuvo circulando, si no moviliza la propia historia personal, me parece que ya no hay nada que decir. Digo. Hay una insensibilidad muy grande. Y bueno, yo creo particularmente que también a esos diputados, esos dirigentes políticos, también les va a costar reelegirse en sus lugares. Joaquín, gracias por haber venido. A ustedes. Vos sabés que un amigo dijo error del arquero.
Error del arquero. Todo virtud del mejor jugador de Argentina. Error del arquero. 3 pasos para adelante y el salto de tiempo es... Es increíble. O sea, yo no sabía que había tanto ahínco contra Central. Me estoy dando cuenta en este momento. Mirá, la pelota fuera del coso. No, es increíble lo que marca, mirá. Infracción. Esta imagen debería haber sido anulado. Tira el centro al boche. No, mirá. No lo puedo creer, no puedo creer. Mirá el culo que tengo, dice. Mirá, no puedo creer. Ya empiezan las internas en Boca, yo no me quiero meter por las dudas. Es el que hizo el presupuesto, creo. Sí, totalmente. Tremendo. Clemente. Gracias, Joaquín, en serio. A ustedes. Bueno, nos vamos a la tanda y al volver analizamos qué pasó con los gobernadores. Vamos a partir desde el viernes pasado. Palabras de Felipe Solá, que algo sabe leer entre líneas, ¿no? ¿Qué dijo Felipe Solá sobre lo que podrían llegar a ser algunos gobernadores y el gobierno repartiendo fondos? Y vamos a hablar también sobre la causa 3, sobre el momento de Diego Españolo, con Irina Hauser. Ya venimos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Algún avión uso de Juanita? ¿Algún avión los anteojos de Juanita? ¿Algún avión con paz de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos.
Muy bien, seguimos en QR, ya hablamos de la causa 3, ya hablamos del momento de Diego Españolo, pero hoy tempranito en redes, sabiendo que el presidente iba a dar la cadena nacional, hicimos una suerte de consulta a ver cuáles de las frases que el presidente suele utilizar se iban a repetir. Un poco jugando con la idea de que en la caja de herramientas hay poco recurso. En un rato tenemos los resultados. Jugamos un ratito, como dijo Irina, nos reímos, ¿cómo era? De los nervios, nos reímos de los nervios. Bueno, Irina, antes de Irina, sigue trabajando, Hernán Lecher. ¿Podemos enfocar a Hernán trabajando? Es espectacular. Esta es la imagen que preocupa al gobierno. Hernán Lecher, en medio de un anuncio presidencial metido en su computadora. Mirá. No, porque... Desarmando el discurso del gobierno. Lo están viendo en acción. Bueno, muchas cosas. Encuentra más cosas, Hernán. ¿Qué más, Hernán, le mandaste a la producción? No, de acá sale directo a la producción y lo ponemos en pantalla. Lecher en acción. Una, a ver si podemos mostrar un texto. Vamos a leerlo rápido, pero es interesante. Respecto a este último párrafo, esto es el mensaje del presupuesto. El mensaje es, el presidente o el jefe de gabinete manda un mensaje cuando dice, bueno, voy a mandar el presupuesto y cuenta 2 o 3 cositas que le parecen importantes. ¿Pero esta es la textual del discurso? No es el discurso, sino es el mensaje, no el que dio recién Milei, la presentación, sino hay una parte formal de la presentación del presupuesto que es el mensaje. Es una especie de carta que el jefe de gabinete dice, bueno, esto es lo que nosotros creemos, y elige poner cositas. Comprendido. Respecto a este último párrafo, es importante señalar que la reforma constitucional del 94 incorporó como quinto párrafo del artículo 36, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Teléfono Karina. Esta cláusula ha sido interpretada por algunos constitucionalistas, además, como casi un crimen de lesa humanidad, dice el segundo párrafo. Bueno, y pone sobre relieve, estamos discutiendo en la Argentina si Karina se quedaba con el 3%. ¿Se entiende? Sí, no solamente eso, en el marco de un esquema de recaudación ilegal. Sí, y está diciendo, de amplio alcance. Lo que hizo Karina es un delito de lesa humanidad. Lo redactaron hace 2 meses esto. Ya te puede ser. ¿En serio que sí? Puede ser. Yo hubiese borrado ese párrafo. Sí, esto no, porque además era innecesario, no es que están obligados a hacer esta declaración. Increíble. Bueno, y vamos a una segunda cosita de datos que le acabo de pasar. La otra explicación es que sea una picardía de alguien que en la interna está haciendo otra cosa. Lo escribieron hace 2 meses. Sí, puede ser. Llama poderosamente la atención. Bien, ¿qué más? Bueno, y la otra tiene que ver con unos datos, hay un montón de números, pero viste que Milei dijo, bueno, bajamos la presión fiscal, que le avisan al presupuesto. ¿Por qué? Y porque, miren la columna del lado... Ayúdanos a mirar, Hernán, ¿no? Derecho, abajo. Porcentaje del PBI, dice 21.30, 21.77, ¿ven? Sí, esa es la presión fiscal nacional. Sí. Bien, son todos los impuestos que recaudan sobre el PBI. 21.30 del 2025, 21.77 del 26, sube. Salvo que sea el primer caso de que sube para abajo. Bueno, puede ser. O se reduce para arriba, podría decir. Claro. Puede ser. Sí. 21.30, 21.77. Es poco, pero va hacia arriba. Sí, la suba de ganancias también. Te diría que, claro, no. Es poco relativamente. Estamos hablando sobre el porcentaje del PBI. Sí, no es extremadamente significativo. No es un salto de un punto. Sí. Es un montón. Pero bueno, llama un poco la atención porque... Bueno, va a contramano de lo que acaba de decir Milei hace un ratito nomás. Fuera de joda, son muy molestos. Estás mirando todo el detalle, son muy molestos. Irina Hauser. Habla en singular, ¿eh? Nos metemos, él y todo el equipo, que labura con él. Nos metemos en la causa 3. Esta es nuestra portada, que es portada ya de sección, ¿no? De la Argentina, de la agenda nacional. ¿Con qué novedades, Irina? Tengo que decirte que Diego Españolo no tiene abogados todavía. Sigue sin abogados. Sigue sin abogados. Está complicado la cuestión de conseguir abogados. No pudimos armar el vínculo, dijo, ¿no? Uno de los abogados que se fue. Bueno, es lo que trascendió, que no lograban que fluyera la comunicación, para decirlo de otra manera, porque
por distintas razones. Una es que Spagnuolo está un poco inestable, emocionalmente hablando. Bueno, está en un momento complicado, muy bravo, ¿no? Obviamente. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir. Arrepentir en el sentido de ser imputado colaborador, ¿no? Sí. Está paranoico, está desconfiado. Y como empezó a meter a otros abogados en el medio, entre ellos su hermano, bueno, esto cayó un poco mal en el estudio que lo estaba asesorando, con los abogados Juan Arauz de la Madrid e Ignacio Rada Schulze, y bueno, la desconfianza fue mutua, entonces se terminó. Hubo movimientos el fin de semana donde se ve que tanteó a estudios grandes que actúan en Comodoro Pi, pero hasta última hora de hoy, no había designado a nadie. Que hay que pagarles, ¿no? A esos estudios grandes. Es un tema, ¿no? El estudio al que pertenecen los abogados que tenía hasta ahora es un estudio que ha representado en muchos casos a Mauricio Macri. Hay que tener guita. Y Spagnuolo se quejaba, ¿no? Por su sueldo. No sé si ustedes se acuerdan que se quejaba. Claro. Creo que Mariano lo recordaba hace un rato, que ganaba 2.800.000. Sí. Bueno, igual ya como contamos el viernes, alguna explicación va a tener que dar por los $80.000 no declarados que tenía en su caja de seguridad y 2.000 euros. Eso para comenzar. Esta es la situación de Spagnuolo. Puede ser que mañana designe abogados, no sabemos. También lo que pasa es que hasta ahora no es que ocurrió que hay una imputación. O sea, y Spagnuolo al día de hoy no conoce qué lo compromete. ¿Qué es lo que lo compromete a él? Porque lo que escuchamos en los audios es a un exfuncionario describiendo lo que hacían otros, ¿no? Un circuito de retornos. Claro, él no confiesa estar firmando. Él no dice yo firme, él dice se la llevan otros. Y es más, se queja porque él cobra poco. Sí. Desliza en algún momento, De ¿no? mínima, siendo funcionario, lo sabía y no lo denuncia, algún problema Bueno, ahí tiene. también tiene algún problema. Pero bueno, acá el punto es no solamente si no denunció, si hay una omisión de denunciar, sino qué participación tuvo él en ese esquema. Esto probablemente se empiece a dilucidar o a ser más público a partir del jueves, que es cuando se va a levantar el secreto de sumario. ¿Ya se sabe que se va a levantar o puede Hasta ahora prorrogar? todo indica que sí, salvo que aparezca algún dato que cambie mucho el rumbo de la causa o algún nuevo posible involucrado, por ahora no se prorroga más. Y entonces nos vamos a enterar de qué. No sabemos, porque nosotros No, tampoco... pero quiero decir, ¿cuáles son los fundamentos? Lo que va a pasar ahí, o sea, cuando se levanta el secreto de sumario, ¿eso qué quiere decir? Que los abogados de las partes, e incluso la querella, que hoy es Poder Ciudadano, van a poder ver lo que hay en la causa. Hoy algunos abogados bromeaban, el fin de semana estamos condenados a estar leyendo esto, porque se ve que hay bastante material. Algo que ya contamos, pero que va a tener, yo creo, bastante relevancia en lo que se vaya analizando, es que está interviniendo un área del Ministerio Público Fiscal, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, analizando facturas y expedientes administrativos, contratos. Por ahora todo enfocado en Andis. Después yo creo que también va a tener su relevancia todo lo que estuvo ocurriendo en los últimos días, e incluso... ¿Por qué sos Jonathan Kovalipker? ¿Te fugaste cuando te estaban yendo a allanar? Apareciste 4 días después y entregaste un teléfono todo reseteado de fábrica que no tiene nada, ¿no? ¿Eso algo quiere decir? Y probablemente. Y eso va a estar reflejado seguramente en la causa, cuando se conozca la causa. En algún momento se va a reflejar. Que se levante el secreto no quiere decir que el jueves van a citar a alguien a indagatoria necesariamente, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Lo importante es que las partes van a tener acceso a conocer qué es lo que hay. Y evidentemente inicia otro momento de la investigación. Empieza otra etapa, exactamente. Pero normalmente cuando se abre el sumario... No va a ser la revolución, pero sí, es una etapa nueva. No esperamos la revolución del Poder Judicial. No vemos Sierra Maestra. En este caso no vemos Sierra Maestra en Comodoro. Por lo menos Servini está quedando en evidencia y Servini italiano con todo lo que nos hicieron en Libra, cuando se levanta el secreto de sumario, vos decís no es automático, pero normalmente se llama indagatoria a alguien.
porque justamente es la razón por la cual levantás el secreto de sumario. No, no necesariamente. No, escúchame, en la causa Libra hubo secreto de sumario y nunca llamaron a indagatoria a nadie. Acaba de decir que Tayano y bueno, pero lo que te digo es, hubo secreto de sumario. Claro. Después hay otra cuestión que es la discusión por la validez de los audios, que es una discusión que más allá de la relevancia absoluta que tuvo la declaración de Fernando Cerimedo la semana pasada. Sí. ¿Por qué digo absoluta y lo subrayo? Porque Fernando Cerimedo, que recordemos que es un consultor, que es uno de los fundadores de La Derecha Diario, que es alguien que es como si hubiera estado en la casa matriz de La Libertad Avanza, pero hoy está distanciado. Él lo que declaró ante el fiscal Franco Picardi es que Diego Españolo le contó y le detalló el mismo esquema de corrupción que se escucha en los audios. Con lo cual valida lo que dicen los audios. Entonces ahí, por supuesto que la familia Kovalevker va a intentar sostener, los dueños de la droguería suiza argentina, van a intentar sostener la discusión sobre la validez de los audios y cómo eso se refleje en... ellos piden la nulidad de todo lo que se hizo hasta ahora. Pero esto, bueno, genera una menor probabilidad de que prospere esa discusión en algún momento. No creo, pero para nada, que Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello digan, no, lo que hicimos hasta acá no vale nada por esta discusión. No, porque ellos incluso están buscando más allá de los audios, están buscando pruebas que... Pero no va a faltar alguien que diga, como todo esto parte de un elemento de prueba no válido... Es el fruto del árbol envenenado. Claro. Siempre están las cámaras para bueno, resolver esta cuestión. Hoy Poder Ciudadano presentó su posición respecto de esto. Ellos dicen algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo que... Diego Españolo le contó a medio mundo, habló con mucha gente de este tema y que él también sabía cuando hablaba que se exponía a que quien lo escuchara fuera y lo denunciara, siendo funcionario público. O que de alguna manera trascendiera, porque ya sabemos que se lo contó a más de 2 personas. Y por otro lado ellos dicen, esto es información de interés público. Se grabó además, por lo menos buena parte, en un lugar público. Y los funcionarios, además, los funcionarios públicos tienen en la escala de cuando se discute la privacidad, ellos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía. Entonces, esa privacidad tiene un menor peso, ¿no? Entiendo. De acuerdo a la doctrina. Todo esto va a ser discutido, por supuesto. Todo esto se va a discutir, pero es importante lo que dicen, es relevante lo que dicen, porque vos sos funcionario público, ya estás expuesto. Hay una explicación que vas a tener que dar, de alguna manera. Bueno, esto es parte de lo que se va a seguir discutiendo. Picardi todavía no planteó su posición, probablemente ocurra después del secreto de sumario. Pero esta, uno puede decir que es una semana importante, bastante clave, te diría, para la causa, porque se va a saber, más allá de todos los movimientos que vimos hasta ahora, allanamientos, búsqueda de información, recopilación, se va a saber lo que hay. Bien. Hasta ahora. Bueno, sobre una semana que ya va a ser de por sí tensa respecto de lo que ocurra el miércoles, ¿no? En el Congreso, esto también va a impactar seguramente. Vamos a recordar lo que decía el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, el viernes en este programa. Mucha repercusión, 2 momentos sobre todo, ¿no? Pero uno en particular haciéndose preguntas sobre cómo podrían comportarse los gobernadores con sus respectivos, o los respectivos diputados y diputadas sobre los que pueden tener influencia el miércoles en el Congreso. Mirá. Entonces, será cuestión de que o se den cuenta o esperemos que esto vaya siendo una sucesión de derrotas. ¿En qué termina la sucesión de derrotas? Hasta ahí llego, no me animo a decir en qué termina. Pero no descartás es el panorama que yo veo si hay una acción, un cambio de acción muy fuerte en el Congreso, como yo creo que puede haber. Me refiero a diputados sobre todo. Sí. Pero algo que ya se dio, porque el gobierno viene de reveses. Sí, pero viste que uno tiene mucho miedo porque se quema con leche y ve una vaca que llora. Entonces, sobre cómo se puede tiene miedo, claro, de la dada vuelta final de 10 tipos que te cambian el Congreso. Entonces, a eso le tengo miedo. Pero el miedo no quiere decir que no piense que sería absolutamente irracional que algún gobernador entregara el rosquete.
No se aguanta, se le ocurrió, ¿no? Venía serio. Derrumbó todo el edificio de seriedad que tenía Felipe, pero la idea es clara, ¿no? Más allá de la aclaración de Mariano a continuación. Bueno, ¿y qué pasó en esas horas? En esas horas el gobierno, que venía sosteniendo la idea de un reparto de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, que solían repartirse con cierta discrecionalidad, vinculados a situaciones de emergencia. Recordemos algo primero. Todos los gobernadores se pusieron, todos, los 23 gobernadores más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron de acuerdo en un modo de repartir eso de manera equitativa. Y el gobierno eso es lo que efectivamente vetó. Pero el gobierno en las últimas horas toma esta decisión, miren. Hace un reparto de ATN de estos fondos al Chaco por emergencia agropecuaria en 2.500 millones de pesos, a la provincia de Misiones por una emergencia hídrica en 4.000 millones de pesos, a la provincia de Entre Ríos por una emergencia, por un desequilibrio financiero, 3.000 millones también para la provincia de Santa Fe por una emergencia climática. Chaco y Entre Ríos son parte de una alianza con el gobierno. Misiones y Santa Fe no. ¿Cambiará? ¿Cuál es la pregunta que se haría hoy Felipe Solá? ¿Significa esto que estos gobernadores cedieron, digamos? Bueno, lo vamos a ver en la votación de diputados. ¿Qué significa efectivamente este gesto? ¿Alcanza para torcer alguna voluntad? Lo que seguro es cierto es que vamos a estar observando cómo se comportan los gobernadores de estas provincias. Sí, claro. Y van a quedar muy expuestos. Decía Felipe Solá también, sería irracional pensarlo, pero ya pasó. Por eso decía, uno ve la vaca y llora, porque ya ocurrió. Habló también el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, respecto del rol de Lisandro Catalán, que hoy juró como ministro. Algo muy curioso que pasó en la jura. En general, no sé si recuerdan, fue muy polémico en su momento, no era de acceso público las juras de ministros y ministras. En su momento no eran para la prensa, eran actos para la familia, cerrados para el gobierno y para la familia de los funcionarios. Sin embargo, hoy aparecieron los famosos parámetros satelitales. Fue televisado, había posibilidad de registro público. ¿Por qué? Bueno, llamó mucho la atención el abrazo de Javier Milei con Martín Menem y también con Santiago Caputo. Ahí está con Santiago Caputo. Cercanía, palmadas en la espalda que resonaban en el ambiente. Y también hubo lo mismo con Martín Menem. El gobierno habrá querido mostrar como parte del mensaje respecto de la interna que está todo bien con Caputo, está todo bien con Menem, entre ellos no está para nada todo bien. Bueno, muy llamativo. ¿Qué dijo Valdés? Dijo lo siguiente. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior. Y lo que pasa es que la última visita de Karina al Incorriente no le fue bien, gobernador. Bueno, pero no es la función, no es la función de ella y vino en un rol político. ¿Cómo tomó usted esa visita, ese rol? Y tiene derecho. Lo que digo es que si vos tenés un cargo que tiene que ver, que es la coordinación y la representación, esos viajes se pueden hacer para conversar detenidamente y destinarte medio día. Yo a veces decía con los gobiernos anteriores, ¿no? El gobierno anterior estuvo más tiempo en la Antártida Argentina que en Corrientes. Y eso no es razonable. Entonces te preguntás, ¿por qué fracasás? Y fracasás porque no te tomás el tiempo de articular con los gobiernos provinciales. Que no es muy difícil para una Casa Rosada donde crees que el obelisco es la Argentina. Lisandro Catalán fue a Salta y viajó también a Tucumán durante estos últimos días. Lo que acá confiesa el gobernador Valdés es que, como hemos dicho tantas veces, se mueren por acordar con el gobierno. Claro. Sí, sí. Se mueren por acordar con el gobierno. Le están diciendo, mirá, vení por acá, pasá por esta puerta, decinos tal cosa y vamos. Valdés iba a trabajar en conjunto con el gobierno. Finalmente, todas esas actitudes del gobierno de presentar listas en distintas provincias, bueno, terminan dinamitando esos puentes. Valdés está más cerca de ir a Provincias Unidas. Me cuenta que Provincias Unidas
están colaborando mucho con la movilización del miércoles también, ¿no? Ya pensando seguramente en las elecciones de octubre y lo que van a hacer en octubre. Y también recordemos lo que nos dijo Nicolantos aquí, que la formación de Provincias Unidas estaba pensada para fin de año y que se adelantó. ¿En virtud de qué? Del deterioro del gobierno. Digo para que después no digan que son los medios críticos con el gobierno los que están inventando mesas de arena respecto de cómo sigue el gobierno y su institucionalidad. Bueno, todo esto va a ser dirimido el miércoles. Ahí se juega el partido y ahí se cuentan los goles o los votos. Sí, y Hernán sigue. Hernán es el roedor en la rueda, ¿no? No para de generar cosas. No, sí. A esta altura del partido, del programa, puedo confirmar que el presupuesto se hizo a principios de julio. Es decir, previa al caso, sí, a toda la situación. Porque cuando, estimo, ¿no? Es una estimación, pero cuando uno hace el cálculo, te da que una tasa de evaluación desde principios de julio a fin de año del 10%, sí, que es 1,6-7% mensual. Es evidente que el gobierno tenía eso en la cabeza en ese momento. Hoy no tiene sentido. Estoy hablando porque el tipo de cambio nominal es la... Mañana verán. Claro. No tiene ningún sentido. Se actualizarán en algo de las discusiones en el Congreso. Veremos qué... Sí, salvo que nos bañen de dólares mañana. Bueno, lo iría descartando. Si quieren tirar para mi lado, yo... Lo iría descartando. Yo voy con un bolso. Vamos a resolver la trivia a la que invitamos a traer las redes de QR durante la jornada. Era muy fácil, tenía que ver... Tratemos de adivinar cuáles de estas frases van a ser expresadas por el presidente en cadena nacional. Repasemos, juguemos juntos. La primera no. Degenerados fiscales no lo dijo así. Tenemos que ver si somos muy finos. No lo dijo. Degenerados fiscales no dijo. 12 millones de pobres, sí habló de la pobreza, no sé si dijo 12 millones, pero dijo estuvo. los 12 millones, pero habló de la baja. Le sacaron 12 millones de gente de la pobreza. Vamos a pintar de violeta el país. No, esto no. Y no. Yo no hubiera votado tampoco por esa. El mejor ministro de la historia, no. En 40 años seremos Irlanda y... Sí, no lo dijo. No Irlanda, no lo dijo. En 30 años seremos potencia. Sí. Para mí entra. Para mí esa estuvo. No es lo mismo. El mejor gobierno de la historia, no. Además, no es lo mismo porque yo quiero ser irlandés. Ok, perdón. Entonces para vos no tuvo. Mejor gobierno, no hubo mucha hipérbole, ¿no? Me parece. El déficit cero no se negocia si recontra. Sí. Bajamos la inflación, sí, recontra. 3 de 8. Bueno. Estuvo solo en la presentación, ¿no? Sí. Eso me llama un poco la atención. Está bien, ¿eh? Sobre todo pues había difundido una imagen, incluso con expertos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y con Caputo. En general siempre pone a todos los chicos ahí. Sí. Estadista. ¿Y qué dijo la audiencia de QR? A ver. Degenerados fiscales, 25%. 12 millones de pobres, 44%. Sí, muy bien. Pintar el país de violeta, 11%. Mejor ministro de la historia, no. Bueno, de acá, el mayor porcentaje, 12 millones de... La referencia a la pobreza, efectivamente, estuvo. Me encantan estos juegos. En 40 años seremos como Irlanda, 6%. Acá perdieron porque sí estuvo. Mejor gobierno de la historia, no. Mirá, 66. Sí. Bien, era medio una fija. Se metía. Bien. Era medio una bien fija. La gente que ve QR. Bien. Bajamos la inflación 15% y está muy bien. Y para mañana hagan una encuesta si el gol de Di María es un golazo o es un error de Bray. A ver qué dice el público. Me gusta la idea de armar encuesta con un QR. Le vamos a pedir a nuestro... ¿No? Para cada programa podríamos tener. Pues se llama QR. Me gusta. Si Bray es hincha central, dice, chicos, paren un poco. ¿Cómo están? No sabía que eran tan envidiosos. Mirá, hermoso, el escroto de la noche. ¿Otra vez? Y porque no lo habíamos visto. ¿Pero otra vez? Qué cosa hermosa. Espectacular. Viste que Bray empieza a avanzar y casi se tira a los pies de Di María. Sí. Si se juegan con arquero. Como el rugby. ¿Cómo? Si juegan con arquero. No pueden llorar tanto. Además se llevan un empate, chicos, celebren. ¿Vos sos botero? Quiero decir, no están entendiendo que Di María patea el córner anterior al primer palo y entonces lo condiciona psicológicamente. Decir la misma pavada que dijo Barsky. Perfecto. Vamos a cerrar acá, pues se está poniendo... Mirá, la patria la podemos entregar, pero a Di María no me lo tocás. Nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Irina Hauser, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, Hamilton. Pásela muy bien. Chau, nos encontramos el viernes. Caruso. Me quería quedar, pero bueno, me van a echar. No, déjenle prendido la luz del canal y a Hernán que sigue laburando. Loco, quédate acá. Tremendo. No me lo digan 2 veces. Hasta mañana. Chau.